Eh, Comenzamos si les parece. Eh, Buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida en nombre de la Universidad Austral, de la Escuela de Gobierno. Esta es la primera charla de un ciclo sobre la visión sobre el escenario internacional desde las principales capitales del mundo, en la cual van a exponer en sucesivas reuniones, que serían todos los jueves, embajadores o ex embajadores de estas capitales que vamos a comenzar hoy con Moscú. La próxima reunión va a hablar el embajador argentino en Londres y en la siguiente reunión va a hablar el ex embajador argentino en Beijing. Eh, Básicamente nuestra intención es con esto darles acceso a ustedes, a personas que tienen experiencia política concreta en el campo y en un diálogo en el cual van a coincidir la visión de los que hacen política con un académico que tienen la experiencia en el campo y también la experiencia académica de estudiar estos temas en detalle. Principalmente hoy vamos a trabajar con lo sucedido y la visión desde Moscú. El embajador Lagorio nos va a acompañar. Eh, Damos la bienvenida y agradecemos muchísimo su presencia acá, señor embajador. Y nos acompaña la doctora Domitila Sagramoso, que es una experta en múltiples asuntos vinculados con Rusia, el Cáucaso, problemas religiosos, terrorismo, al cual luego presentaremos en detalle. Eh, si les parece, damos comienzo a la jornada, ya están entrando la mayoría de los participantes. Lo voy a presentar brevemente al embajador y le damos la palabra a él para una breve exposición. El embajador Lagorio, bueno, primero tiene una maestría en Ciencias Políticas de la UCA, a continuación hizo el ISEN y luego de estar ya involucrado en su carrera diplomática, hizo una maestría en Ciencias Políticas y un doctorado en la Universidad de Nueva York, aunque todavía no ha presentado la tesis. En su rol como diplomático ha pasado por distintos destinos que destacan particularmente la misión permanente de Argentina ante la ONU, la Embajada Argentina en Estados Unidos y puestos en Cancillería. Su último cargo dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido precisamente la Embajada en Moscú. Señor embajador, le damos la palabra. Muchísimas gracias, Jerónimo. Bueno, ante todo, felicitar a la Universidad Austral. Es una muy buena iniciativa dialogar. Un diálogo, una sinergia entre dos aproximaciones distintas que necesariamente tienen que converger. La visión un poco más de la academia y del práctico, que a veces se mezclan, se entremezclan, pero que tienen que converger. Yo creo en la sinergia. Así que felicitaciones, muchas gracias y bueno, es un gran gusto poder compartir esta reunión virtual con Domitila Sagramoso. La conocí hace unos años en Moscú, así que un gusto y un placer, una gran experta. Así que no me escuchen tanto a mí, guárdense para escuchar a la doctora Sagramoso y no dejen de leer su libro que ha sido reimpreso, que se llama Russia Imperialism Revisited. Así que como ella es muy humilde, no va a hacer propaganda, yo lo voy a hacer. Así que no dejen de leer ese libro esencial. Bueno, yo estuve un poco más de 3 años en Moscú, volví hace un mes, y me gustaría empezar con algunas aproximaciones generales, porque, en fin, 40 años de diplomacia, varios destinos, estuve en Nueva York, en Washington, en Moscú, misiones, viajes, mi padre era diplomático, así que yo nací en el exterior, pero nunca me enfrenté con un desafío tan interesante como la Federación de Rusia. Yo digo que a Rusia hay que entenderla, hay que tomarse el trabajo de entenderla, de abordarla. No es algo que emerge y que uno al asomarse al balcón la ve. No, es la famosa frase
de Winston Churchill, Rusia es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Pero ojo, y acá empezamos con las disidencias. Hasta ahí se cita Winston Churchill. Pero Winston Churchill, que era demasiado inteligente para solamente haber dicho eso, tiene otra parte que para mí es más importante y que refleja un poco, digamos, las misperceptions que hay o prejuicios de Rusia. Él seguía diciendo, pero quizás hay una llave. Esa llave es su interés nacional. A Rusia hay que abordarlo a través de su interés nacional. Es un país que tiene interés nacional e histórico. Rusia arranca en el año 988, así que tiene un interés, yo al menos lo presento así, histórico en sus diferentes fases. Pero hay underpinnings que subyacen. Dos elementos más rápidamente, y acá cito a un ruso, Fyodor Tyutchev. Otra de las cosas que aprendí con Rusia es que no hay que aproximarse con el cartesianismo occidental. Rusia no puede ser comprendida por la razón, nos dice Tyutchev, ni medida por una regla común. Tiene su propia realidad. Solo se puede creer en Rusia. Creer. Yo creo en Rusia, voy a ser quizás en eso un poco subjetivo, y esto me lleva al último punto, el famoso libro que ya lleva más de 10 años de Dominique Moissy, Geopolítica de la Emoción. Cómo la cultura, el miedo y la humillación y la esperanza están reconfigurando el mundo. A Rusia hay que también abordarla a través de sentimientos. Y quizás la humillación sea una de las palabras claves para entender a Rusia. Entender en aquella idea muy interesante, Milan Kundera, que antes que juzgar hay que entender. Y yo como diplomático me dedico primero a entender y después a analizar y explicar. No soy juez. Así que trato de entender primero y después analizar y explicar. Así que Rusia, hay una llave dentro de todo ese misterio, hay que abrir las mamushkas, una dentro de la otra. Los que han estado en Moscú hay que entrar en San Basilio y ver lo que son esos laberintos que es San Basilio, que desde afuera parece algo homogéneo, uniforme, y no lo es. Después, las creencias y las emociones. Yo creo en el sentido religioso, estoy convencido, no de la duda, que Rusia tiene fundamentos filosóficos. Algo que me impactó, yo siempre en todos los destinos me dediqué a circular en los think tanks, mundo académico, estudié y enseñé. Cuando estaba en Washington enseñé en American University, ¿no? Cuán poca teoría hay en las ciencias sociales rusas. En general, Rusia aborda todo desde un realismo brutal. Y entra la sociología, la geografía, la historia. Hay muy pocos teóricos. Yo fui subsecretario de Defensa en Argentina hace muchos años y mi contraparte era Joseph Nye. No hay ningún Joseph Nye en Rusia. No hay tampoco un Mearsheimer, ni hay un Richard Haas, ni hay un Ickenberry. Es una aproximación, yo diría, más de otro nivel, más filosófico. Y entonces yo diría que para entender la política exterior rusa y cómo ve Rusia el mundo y cómo se ve primero. A mí cuando me preguntan cómo nos ven, yo siempre digo, ¿y cómo nos vemos nosotros? Tenemos, como decía De Gaulle, une certaine idée de la Argentina, una cierta idea de Argentina. Todos estamos siempre pensando en cómo nos ven. Primero tenemos que saber cómo nos vemos, porque si no sabemos cómo nos vemos, difícilmente podamos ubicarnos y difícilmente nos puedan ver. Rusia primero se ve y después ve. Y Rusia se ve en su dimensión geográfica, ubicación geopolítica, historia y tradición milenaria, cultura y conciencia de sí mismo, y yo agregaría que estos son los underpinnings, el desarrollo de los últimos 30 años. Rusia está asignada
por algo, un término que es mi favorito cuando hablo de Rusia, la inmensidad. La inmensidad de la geografía, de la cultura, hasta los afectos, de la belleza. Rusia tiene una belleza arquitectónica excepcional. Rusia es inmensa, y por eso que es compleja, y por eso que es difícil apreciar. Entonces, cuando querramos ver cómo se explica Rusia y cómo ve Rusia, la dimensión geográfica, geopolítica, historia, tradición y cultura son fundamentales. Es imposible no entender a Rusia si uno no ha leído Guerra y Paz de Tolstoy, que puede ser también Guerra y Universo, porque Mir no es solamente paz, es universo, es cosmos. Y en ese libro está la filosofía, además, de Tolstoy, y una filosofía que no es fatalista, pero es que la inmensidad y la gran cantidad de actores hacen el escenario. Fíjense que en Guerra y Paz hay casi 600 caracteres. Es imposible leerlo sin un libro y tomar nota. Y está la belleza. Cuando el príncipe en Austerlitz se tira al cielo y descubre el mundo. O sea, es una complejidad, es un mundo en sí mismo. Ahora, tenemos esos, yo diría, los underpinning filosóficos tradicionales, importantes, relevantes, geografía, geopolítica, historia, cultura, y en eso a mí siempre me impresiona de Rusia es que la plaza central de Rusia no es una plaza, como en todas partes del mundo, es un encierro, es el Kremlin, es una fortaleza, y eso refleja muy bien que la centralidad del poder no está en un ámbito abierto, no hay una Place de Vosges, no hay una Plaza Rosada, Plaza de Mayo, digo, no hay una Casa Blanca abierta. El Kremlin, en donde está el poder, es un ámbito cerrado, defendiéndose de las amenazas externas. Pero a esto yo le agregaría algo muy importante de los últimos años, que digamos que le da ayornamiento a estos underpinnings, a estos fundamentos, que es la doctrina Primakov. Primakov fue canciller ruso a partir del año 96. Uno lo conoce, la famosa vuelta atrás. Primakov estaba yendo a fines del 96 a Washington en visita oficial, y de repente lo llama Al Gore, vicepresidente de Clinton, y le dice que están empezando a bombardear Serbia. Y Primakov pega la vuelta, le ordena a su piloto volver a Moscú. Y esa reunión no se dio, una de las tantas ocasiones perdidas. Bárbara Tuchman, The Folly of History. Las tonteras, las locuras reiteradas de la historia, de un lado y del otro. Primakov para mí es esencial porque a estos underpinnings le da ciertas características propias. Primero inventa lo que Sergei Lavrov, el actual canciller desde el 2004, hace 16 años. Fíjense la continuidad rusa, un dato muy interesante, ¿no? Saquemos la cuenta cuántos cancilleres argentinos, en Estados Unidos, en Francia, en Brasil, en Uruguay, en Nigeria, etcétera, etcétera. Lavrov lleva 16 años de canciller, y yo cuando estuve en Naciones Unidas, estamos en diferentes comisiones, pero era diplomático soviético, y ahí está, y llegó a canciller. Lavrov dijo que la importancia de Primakov es que buscó un camino propio. Lo que después se llama el U-turn de Putin, que es, digamos, se expresa en el famoso discurso de Múnich del 2007, empieza con Primakov, buscando un camino propio. Camino propio en donde, digamos, lo esencial era negar la unipolaridad y buscar el multilateralismo, que los rusos hablan de policentrismo. El término que ellos usan no es multilateralismo, es policentrismo. Entonces,
ahí hay un cambio muy importante, después de unos años de la década del 90, en donde Rusia parecía estar mucho más cerca de Occidente. Esta es una ruptura, y por eso yo creo que la doctrina Primakov es el ayornamiento de estos underpinnings y lo que proyecta Rusia en el siglo XXI. ¿Cómo se ve y cómo es Rusia? Rusia es una potencia conservadora, no me cabe la menor duda, en donde el orden es más importante que la libertad. A mí me impresionó, yo llegué en junio del 2017, feliz de la vida porque dije voy a presenciar los 100 años de la revolución del 17. No hubo conmemoración, no hubo conmemoración, no se conmemoró los 100 años. Rusia es una potencia conservadora que para desarrollar y asegurar la construcción incremental de sus capacidades nacionales necesita estabilidad internacional, una paz universal y una seguridad son esenciales para ellos. Esenciales de dos formas. Esenciales como actor global que se considera y además un sine qua non para llevar adelante sus propios intereses y objetivos. Acá es muy interesante en donde la dimensión externa e interna convergen casi automáticamente. Rusia es consciente y asume su responsabilidad de P5, por eso que en enero, cuando fue ese homenaje en Jerusalén, que estuvo nuestro presidente, Putin convocó a una reunión de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que se reúnan en cualquier momento los jefes de Estado, no se llevó a cabo, pero en enero llamó a una reunión al más alto nivel de los P5, en un marco muy conservador. No es un Congreso de Viena, es el núcleo central de la Carta de las Naciones Unidas. La paz y la seguridad internacionales son responsabilidad del Consejo de Seguridad, que en su momento tenía 11 miembros y ahora tiene 15 miembros, y de los cuales 5 por el veto tienen un estatus absolutamente distinto. Y eso es irrenunciable, no solamente para Rusia, para ninguno de los otros 4. Con lo cual, yo diría que los 5 son muy conservadores. Muy conservadores. Va a ser muy difícil modificar la estructura de poder si uno la aborda únicamente desde el ámbito estadual, porque cualquier modificación, hace años, desde cuando estaba en Naciones Unidas ya se hablaba de reforma del Consejo de Seguridad, reformar exige la quiesencia de los 5 permanentes que tienen veto. Ahora, hay pequeño paréntesis, y yo me caracterizo por los paréntesis, mis alumnos siempre me tienen que bajar de las ramas. En este 75 aniversario de Naciones Unidas, no nos olvidemos que la Carta empieza con "We the people", no "We the states" o "We the nation". Con lo cual el sistema multilateral, para mí, cada vez más tiene que abordar no solamente una perspectiva estadocéntrico, sino people-céntrica. Y la pandemia nos ha demostrado que no todo es estadual. Estamos en la primera crisis que realmente es global y mundial y afectó a todo We the People, y en donde los estados no necesariamente son los principales actores. Y cierro el paréntesis. Vuelvo a la visión de Rusia y sigo diciendo, es absolutamente conservador. Es un país que con mucha inteligencia, si bien lo fuerte de Rusia es su hard power, es un extraordinario ejemplo como un país que debe ser la potencia número 12 o 13 económicamente, está top 2 del punto de vista de la seguridad internacional, de la paz y la seguridad internacionales. Normalmente hay una correlación. Rusia, yo diría que es una excepción y un ejemplo de que no necesariamente tiene que haber correlación, y Rusia es absolutamente asimétrico de un punto de vista de hard power, de su poder económico. Pero tiene un soft power muy interesante, que es su capacidad de diálogo, su diplomacia. Si uno recorre los actuales conflictos del mundo, en la gran mayoría, en muy pocos,
no va a estar Rusia. En la gran mayoría está Rusia. Y no mucho más de la presencia de Estados Unidos y China. Y perdón, y cuando hablamos de la geografía, un dato interesante, Rusia es lindante geográfica y territorialmente con Estados Unidos y China. China con Rusia y Estados Unidos con Rusia. China y Estados Unidos no son lindantes territorial y geográficamente. Rusia además tiene ese privilegio de tener fronteras con los otros dos. No es un dato menor. Rusia tiene una visión, yo diría, moral de las relaciones internacionales, en el sentido de que quiere y busca y genera y exige un diálogo entre iguales y un denominador moral común. Yo no creo que Rusia hoy tenga aspiraciones imperiales o hegemónicas porque es consciente que no está en capacidad y en condición y que quizás la destrucción de la Unión Soviética o la eliminación de la Unión Soviética o la desaparición de la Unión Soviética, pues ellos no consideran haber perdido nada, ha generado una humillación porque los han destratado y eso es algo que les ha quedado y por eso que ellos exigen no un lugar imperial, exigen que lo reconozcan como son, un T5, un miembro permanente del Consejo de Seguridad con poder de veto, con una gran presencia territorial y yo diría y conceptual en el mundo y con la capacidad de gerenciar conflictos. El último ejemplo entre Armenia y Azerbaiyán en Nagorno-Karabaj es un excelente ejemplo. Y termino rápidamente con esto. La política exterior rusa es multivectorial. Tutankamón, muy golista. Por algo, De Gaulle, recuerden que en el 58 hablaba de una Europa de Lisboa a Vladivostok, y De Gaulle, que visitó en la década, creo que del final del 50, ahora acaba de salir un muy interesante libro de Hélène Cadancos, la gran especialista francesa sobre Unión Soviética y Rusia, que es Francia y Rusia, y De Gaulle y Rusia. Y De Gaulle, que nunca hablaba de la Unión Soviética, hablaba de Rusia, hablaba de esa gran Europa, que a mí me atrae mucho, de Lisboa a Vladivostok, con lo cual Rusia tiene esa visión tutankamón multivectorial golista. Y es un ejemplo, yo diría, de multivectorialidad, si no existe el término hoy empieza a existir, con una diplomacia de network muy interesante. Además de ser P5, es BRICS, es G20, es miembro de la Organización de Cooperación de Shanghái, que reúne a China, India, Kazajstán, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán. Es miembro de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que está Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán. Es miembro creador de la Comunidad Económica Euroasiática, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán, que hace 1 año y medio firmamos con el Mercosur un memorándum de entendimiento, un primer paso hacia una eventual negociación de zona de libre comercio. Es miembro, y esto es interesante, de la Organización de Seguridad y Cooperación Europea, donde hay 57 países, entre ellos no solamente europeos, está Estados Unidos. Tiene un acuerdo de cooperación y colaboración con la Unión Europea del 94. Tiene aún la comunidad de estados independientes, en donde hay 10 de las 15 ex repúblicas soviéticas. Y es un país conservador en el ejercicio del poder, pero yo diría muy moderno en los issues a futuro. Y termino con 2 temas que a mí me impresionan mucho. Una frase de Vladimir Putin: la inteligencia artificial es el futuro, no solo para Rusia, sino también para la humanidad. Conlleva oportunidades colosales, pero también amenazas y desafíos difíciles de predecir. Quien sea el líder en esta esfera será el que gobierne el mundo. Es un país que con todo el peso, la tradición, la cultura, el orden, la religión, los principios morales,
está lanzado hacia el futuro. Y quizás el mejor ejemplo de esto es la gran ruta del Ártico Norte. Ruta es un país ártico y antártico, pero está abriendo un fenomenal camino por el norte con, ¿cómo se llama?, rompehielos de propulsión nuclear, y el día que eso, con, por supuesto, un impacto ambiental que no es neutro, pero está abriendo un camino que desde el punto de vista geopolítico es excepcional, pero desde el punto de vista comercial le puede significar a los países del Pacífico el ahorro de 10 días de navegación. Yo termino con esto y bueno, seguimos conversando. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Lagorio. Continuamos entonces, damos paso al comentario de la doctora Sagramoso. La doctora Sagramoso, que ha tenido la cordialidad de incorporarse a esta charla desde su residencia en Londres, en un horario un poco incómodo para ella, así que doblemente agradecidos. La doctora Sagramoso tiene un máster en estudios de la guerra en el King College de Londres, también tiene un PhD en la University College of London, y trabaja en el World Studies desde el 2005. Su especialidad como investigadora es el yihadismo islamista en Rusia, particularmente al norte del Cáucaso. Ha escrito extensamente sobre temas relacionados con Rusia, el imperialismo ruso y los problemas relativos a la política exterior rusa. Así que bueno, es un verdadero honor que nos acompañe aquí. Doctora, le damos la palabra para sus primeras reacciones. Bueno, muchísimas gracias, Jerónimo, muchísimas gracias, señor embajador. Realmente un gusto volver a escucharlo y compartir con ustedes esta plataforma para intercambiar ideas que siempre son tan, nos enriquecen tanto. Así que les agradezco muchísimo también al doctor Andrés Fontana por haberme dado la oportunidad de participar en este coloquio y en esta charla, en este intercambio. Con muchísimas ganas de intervenir y de expresar mi opinión sobre algunos puntos, pero antes que nada quiero decir que comparto con el embajador esa gran, digamos, pasión por un país que es tan misterioso y tan complejo, y que en cierto modo nunca deja de asombrarnos, ni de interesarnos, ni de apasionarnos. Entonces en eso realmente compartimos esa gran pasión que espero que nos mantenga siempre en contacto de aquí en adelante. En muchos aspectos comparto plenamente digamos, la presentación del embajador, pero hay un par de puntos en los cuales por ahí voy a expresar una opinión un poco diferente. Por ahí es más bien un matiz o un modo, como nos gusta a los académicos, de utilizar las palabras apropiadas. Tenemos esa como obsesión con definiciones y conceptos, pero son los que nos ayudan por ahí a comprender la realidad o la complejidad de los fenómenos que estamos intentando analizar. Creo que voy a partir del punto, voy a iniciar desde el punto de la contribución de Rusia, digamos, al pensamiento internacional, y sin ninguna duda, no hay en este momento, digamos, pensadores de la dimensión que ha mencionado el embajador, pero creo que, digamos, que en el siglo XIX han contribuido en modo excepcional al pensamiento político, al pensamiento internacional, con toda la corriente, digamos, anarquista, socialista, marxista, que tiene su culminación en el pensamiento de Lenin, que podemos estar de acuerdo o no, pero seguramente ha tenido un impacto a nivel internacional fuerte, y todavía hoy lo veo en el mundo académico, la visión, hay una especie de regresar un poco a una comprensión de las relaciones internacionales basadas en postulados, digamos, marxistas-leninistas, sin el concepto de la violencia, pero sí con el concepto, digamos, un poco de
digamos, de la noción de explotación. Creo que eso hay como un regresar a esa idea. Ahora, si consideramos en más detalle lo que ha mencionado el embajador, seguramente, en eso estábamos de acuerdo en nuestra conversación previa, el ministro de Exteriores y luego primer ministro Primakov ha sido verdaderamente muy influyente en su concepción de un mundo multipolar o de policentrismo, digamos. Eso es un concepto que hoy en día tiene mucho alcance a nivel de las relaciones internacionales, aunque nunca se ha elaborado como una doctrina política en gran profundidad, pero la idea de que es más bien un concepto, digamos, elaborado por un hombre de gobierno para contrarrestar, digamos, el unilateralismo occidental. Este concepto hoy, digamos, tiene una gran presencia digamos, en Rusia y en un cierto modo en las relaciones internacionales, porque nos estamos moviendo de un mundo que era, digamos, unipolar y centrado en un cierto modo en Occidente, hacia un mundo donde Occidente ya no tiene esa presencia tan predominante, y esto se explica, por ejemplo, con el concepto de Westlessness, o sea, la falta de presencia de Occidente, que fue como la catchphrase, la palabra de la última reunión esta reunión de seguridad que se hace siempre en Múnich en febrero en cada año. O sea, en este año, perdón, en el año anterior se habló mucho de este concepto de Occidente que no tiene una presencia, o sea, el mundo es menos occidental y dentro de Occidente también se están perdiendo algunos de los valores que Occidente, digamos, abrazaba. Mejor ejemplo sería obviamente la administración Trump, el Brexit, el populismo que está presente en algunos partidos en países europeos, también a nivel global, pero hablo sobre todo de lo que es tradicionalmente Occidente, los gobiernos más bien autoritarios populistas en Polonia y en Hungría. O sea, hay una crisis también de la cohesión digamos, de la alianza occidental, y está abierta todavía la pregunta hasta, digamos, qué sucederá ahora con la administración Biden, que va a intentar como recoser digamos, esa especie de ruptura que se produjo con la administración de Trump. En ese espacio, digamos, en esa falta de Occidente, obviamente Rusia ha aprovechado para ocupar un lugar y para lo que, en mi opinión, le permite, como dicen los ingleses, punch above its weight. O sea, tiene la capacidad, en un cierto modo, de tener en fondo más influencia de lo que realmente yo creo se merece, si dejamos de lado su aspecto, digamos, de potencia militar. Desde el punto de vista económico, no es un actor relevante. Hay solo dos áreas en las cuales realmente tiene relevancia su actuación, digamos, en la economía global, y es como proveedor de materias primas y de energía, y también como importante, digamos, exportador de armamentos y de tecnología, sobre todo en el sector armamentístico, pero no está involucrado en muchas de las cadenas de producción, no tiene digamos, una vanguardia tecnológica como la tiene hoy en día China o Estados Unidos, en cierto modo países europeos. Así que, de un cierto modo, creo que ha logrado en los últimos años, por su habilidad en el manejo de sus recursos militares y económicos, de, digamos, definir muchas realidades en su entorno más inmediato, en lo que es el Near Abroad, sería el espacio postsoviético, y también más allá, sobre todo en lo que sería no solo Medio Oriente, sino también dentro de algunos países europeos, y eso es lo que preocupa tanto, digamos, a la Europa, a la Unión Europea. En lo que yo un poco disento con el embajador es que yo ya no veo a Rusia como una potencia conservadora. Y esto es un poco el resultado de mi investigación y de mi trabajo que terminó en el libro que mencionaba el embajador, Russian Imperialism Revisited. Rusia partiendo, digamos, sobre todo en la era de Putin, con la idea de, digamos, de aceptar sus nuevas fronteras y de
llevar a cabo una política, digamos, multivectorial, pero siempre reconociendo su nueva realidad, se transformó poco a poco en los años 2000 y en los 2010 en una potencia revisionista, sobre todo en lo que hace a lo que llama el extranjero más próximo. Esto está claramente demostrado en sus intervenciones en Georgia, donde ha reconocido dos repúblicas atentando a la unidad territorial de Georgia, y obviamente la intervención en Ucrania con la anexión de Crimea y el apoyo por la insurgencia en Donbass y también en otras zonas, porque recordemos que Rusia intentó en cierto modo manipular hasta las zonas de Odessa, o sea, luego no tuvo éxito, pero hay clara evidencia que hubo un intento de crear ese tipo de, digamos, de revoluciones orquestadas, no solo en la zona del Donbass, en la zona occidental. Rusia yo creo que se transformó, por lo menos desde el 2008, 2014, 15, en una potencia, digamos, revisionista, en sus zonas más cercanas, en sus zonas de lo que es el espacio postsoviético. Y eso le ha creado una nueva realidad a Europa, y explica por qué las relaciones, digamos, con Europa están en un nivel de tensión tan alto, por el riesgo de la modificación de fronteras con el uso de la fuerza. Y esto me vuelve otra vez al concepto de multipolaridad o del sistema internacional en el que vivimos hoy. En realidad es un sistema internacional muy inestable, no hay reglas claras, hay una tendencia a utilizar la fuerza para imponer ciertas realidades, lo hemos visto hasta estos últimos días con el caso de Azerbaiyán, el utilizo de la fuerza para modificar una realidad en el cual, digamos, había un proceso de negociación que no estaba, digamos, llevando a buen fin, pero en el cual, digamos, el utilizo de la fuerza es el que determina, digamos, las fronteras internas también de un país mismo, donde hay minorías que tienen, digamos, preocupaciones por su supervivencia. Entonces estamos un poco viviendo un mundo en el cual might is right, o sea, el utilizo de la fuerza es lo que determina e impone las reglas. Rusia ahora obviamente se encuentra en una situación en la cual quiere consolidar sus nuevas, digamos, conquistas, como lo queramos llamar. Entonces se transforma nuevamente en una potencia en teoría conservadora, pero yo lo pongo entre comillas, en la cual, digamos, me recuerda mucho la Unión Soviética antes de la invasión en Afganistán en el 79, que era durante los años 70, cuando quiere consolidar las nuevas fronteras, sobre todo en el marco de la geografía europea. Ha logrado un reconocimiento y una paridad como actor, como bien ha explicado el embajador, que participa en las negociaciones de conflictos que van desde Siria, las problemáticas en Medio Oriente entre árabes y persianos, también su participación en el conflicto en Libia, y más recientemente, en los últimos 3 años, su deseo de proyectar su poder en África, por ejemplo, que es un territorio que había realmente abandonado en los años 90, y la vemos retornar con una narrativa muy digamos, antioccidental, anticolonialista, y eso también la lleva a América Latina con su deseo de apoyar los regímenes como el de Nicolás Maduro y el régimen cubano. O sea, Rusia se presenta como, es una paradoja, porque se presenta como una potencia conservadora también, como ha dicho bien el embajador, desde el punto de vista espiritual, como el símbolo de los valores tradicionales, lo dicen abiertamente en sus documentos. Rusia se quiere presentar al mundo como una potencia que aglomera todas las corrientes conservadoras en el mundo desde el punto de vista social, y eso le ha dado, digamos, gran repercusión, porque muchos grupos conservadores en el mundo han visto en Putin una figura capaz de poner freno, digamos, al liberalismo social que les preocupa.
que ven reflejado en la Unión Europea, y eso explica, por ejemplo, el acercamiento de Hungría, del régimen húngaro con Rusia también. Pero al mismo tiempo, en su concepción económica, no tiene una interpretación liberal de la economía, tiene una interpretación más bien estatal, donde el Estado juega un rol muy importante, donde el valor del individuo es minimizado, no es minimizado, pero es subordinado a un mayor bien común, pero no es un bien común de la sociedad, sino un bien común del Estado. O sea, lo que los rusos llaman державность o государственность, digamos, de un Estado fuerte. Y eso nuevamente me lleva a un punto en el cual estoy muy en acuerdo con el embajador, que es Rusia se siente nuevamente que ha superado esa etapa de humillación que había vivido con tanta tragedia luego de la caída de la Unión, digamos, de la desintegración de la Unión Soviética y de la humillación de haberse considerado, de ser considerado como el que había sido derrotado en la Guerra Fría. Esto fue un gran error de Occidente, no apreciar que el gran victorioso de la Guerra Fría y de la caída del muro de Berlín y de la caída del comunismo fueron los mismos rusos que se manifestaron durante muchos días, en muchos momentos. Fue Rusia misma la que decidió romper con la estructura de la Unión Soviética. Fue el presidente Yeltsin quien firmó los acuerdos en el 1991 que pusieron fin a la Unión Soviética. Y bueno, este periodo, hay una percepción que este periodo en el cual, digamos, del 91 en adelante no se sabía muy bien qué era Rusia, y eso es un poco lo que mi libro trata de responder, ¿no? Los rusos se preguntaban hasta dónde llegará con esta desintegración del espacio postsoviético. Y Putin puso un poco fin a ese proceso que se veía de desintegración. Ahora está claro que no habrá una desintegración de lo que es la Federación Rusa, y en sus inicios había un respeto de lo que era la integridad territorial de los países vecinos, y en eso Putin inicialmente lo puso muy claro. Las realidades cambiaron, en gran parte no solo por una realidad interna de Rusia, sino también por actuaciones de los países occidentales, a causa del alargamiento de la OTAN, pero no solo, por ejemplo, las guerras en Irak, que crearon mucha preocupación, el concepto de regime change, de modificar, digamos, un régimen con el uso de la fuerza, el retiro de la administración Bush Jr. de los acuerdos como el ABM Treaty, eliminaba las defensas de misiles y aseguraba una paridad estratégica. Entonces, creo que en gran parte también debemos muchas de las acciones de Rusia no necesariamente únicamente a un proyecto neoimperialista, pero lo que yo sí en eso un poco difiero con el embajador, yo creo que hay todavía una gran nostalgia por ese imperialismo y esa nostalgia por la Unión Soviética como un Estado multiétnico, en el cual, que tenía también, digamos, un carácter mesiánico. O sea, yo creo que eso no ha desaparecido, y esa idea de Putin de ser como el líder del mundo conservador mundial refleja aún dentro de lo que es, digamos, la cultura estratégica de Rusia, un mesianismo, una especie de situación de excepción, en inglés exceptionalism, muy fuerte, que tiene una tradición fuerte, sobre todo si miramos a la era, digamos, comunista soviética. Entonces, para concluir, lo que querría decir es que hoy en día lo que vemos es muy interesante, porque vemos por un lado, como dije, una promoción de ideas conservadoras a nivel internacional, desde mi opinión todavía esta especie de, digamos, de mesianismo en algunos sentidos, sobre todo en lo que es la zona del mundo postsoviético, con conceptos como una civilización común basada en un valor espiritual. O sea, si miramos todos los proyectos de
que se promueven acerca de cómo se tiene que organizar el espacio soviético, siempre hay una componente de civilización común, de valores espirituales, de, digamos, de supremacía de conceptos más bien de colectivismo sobre el individualismo, y después lo que también se nota es lo que llamo un revival of Sovietism, o sea, un renacer y una nostalgia también de ciertos aspectos de la era soviética, con una revalorización del rol de Stalin como en dos aspectos en particular. Uno, como la persona que, digamos, que derrotó al nazismo y en los sacrificios, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, sobre la cual todos los rusos pueden tener un punto de acuerdo. Y segundo, el concepto de Stalin como realmente el que ha modernizado el Estado soviético con la industrialización y los avances económicos de su gobierno. Creo que esto, desde mi punto de vista, es bastante preocupante. Así que yo no estoy tan tranquila por ahí como el embajador parece sobre la realidad, digamos, rusa de este momento, pero, digamos, comparto muchas de sus opiniones, que es muy importante comprender el por qué nos encontramos en esta realidad. Y ahora doy de vuelta la palabra al embajador y que me perdone que me explayé demasiado tiempo. No, Domitila, al contrario, te agradezco mucho y bueno, creo que la riqueza está en tener visiones o matices distintos. Yo ahora quisiera hacer un zoom out, porque creo que ningún país se lo puede explicar desde el punto de vista del país. Creo que tenemos que ver un poco el contexto. Sí, evidentemente hay un U-turn de Rusia con Putin. Yo decía el famoso discurso de 2007 en la Munich Security Conference. Ahora, ¿qué pasó antes? Hoy la NATO está más cerca de Rusia de lo que estaba la NATO de la Unión Soviética. ¿Quién es el enemigo? Yo me acuerdo el año pasado, representando al Consejo Argentino para Relaciones Internacionales, en la reunión de los Council en París, en la sede del IFRI, en el mismo edificio donde el año pasado, hace 100 años, se había empezado la creación de los think tanks con Chatham House, un edificio estupendo. Le pregunté a un alto funcionario de la NATO, ¿cuál es su enemigo? Rusia. ¿Cuál es la razón de ser de la NATO? No hay más Pacto de Varsovia. Entonces, yo creo que pongo en el contexto. ¿Cómo se llega a Ucrania? No se llega del día a la mañana. Entonces, me parece que de nuevo, y textu tu tango, pero evidentemente ese Kremlin acorazado se vio de nuevo amenazado, y lo más probable que lo haya estado, ¿no? Si uno lee las memorias de James Becker, y ahora acaba de salir otro libro extraordinario, hubo un cierto compromiso de Baker y del primer ministro alemán de no expandir la NATO. ¿Para qué expandir la NATO? Otro tema interesante, yo creo, de Rusia, y creo que para un país como la Argentina es esencial, es defender el multilateralismo, que quizás nunca existió, porque vivimos en un mundo bipolar. En el siglo XIX no había multipolarismo, no había nada, porque veíamos el mundo desde Cristóbal Colón. Hasta 1830 China era el principal producto bruto del mundo y nadie la reconocía. O sea, una de las cosas interesantes, yo creo, de Rusia es hacer ese mix entre Europa y Asia, ¿no? Esencial. Yo no llego al extremo de este académico de Singapur, que hubo un paréntesis occidental y ahora volvemos hacia el Asia, pero evidentemente, nos hemos olvidado de Marco Polo cuando analizamos el mundo. Los dos, Cristóbal Colón y Marco Polo. Entonces, yo creo que Rusia en ese sentido hay que entenderla contextualmente. El multipolarismo para mí es fundamental. Sin multipolarismo, si vamos a volver a la Guerra Fría, y hoy la Guerra Fría, no nos olvidemos que Graham Allison de Thucydides Trap está dirigido a China, no a Rusia,
no a Rusia. El multilateralismo es lo que permite a países como la Argentina y la gran mayoría, y creo que a Europa mismo, de poder tener breathing space. Porque si vamos a entrar en la pelea del 5G y elegir, perdemos como en la guerra. Entonces, en ese sentido yo creo que Rusia sí es conservador, se está defendiendo como cualquier país, tiene sus ambiciones como cualquier país, además tiene con qué tener ambiciones, porque si bien, insisto, no es una potencia económica, parafraseándolo a Dean Acheson, we are again present at the creation, es un momento estratégico. Los cambios son estratégicos, más que económicos, son científicos, tecnológicos y de innovación. Y si bien Rusia no tiene un 5G o no tiene un Silicon Valley, creo que esa ruta del norte es una innovación científica, tecnológica, comercial y estratégica excepcional. Me parece, y el último punto, que no es que no tengamos reglas, no se las cumple. Está el derecho internacional, está la Carta de Naciones Unidas. Ahora, cuando militarizamos, y coincido con vos, don Istila, yo soy un gran enemigo, soy un multilateralista por deformación profesional. Mis primeros 8 años de diplomacia fueron en Naciones Unidas, así que aprendí a no pelearme ni siquiera con el punto y la coma, que sí, las palabras valen y coincido, y los conceptos, pero el multilateralismo es esencial, y sin multilateralismo y sin el respeto al esquema, al andamiaje institucional, que hay que mejorarlo, pero primero hay que respetarlo, quedamos a la merced, sí, del más fuerte. Y la Guerra Fría, de la que todos hablan y que parece absurdo, ridículo, ineficiente, y otras palabras no académicas que mejor no utilizarlo, sería un enorme error porque nos retrasaría fundamentalmente a la gran mayoría de los países, incluyendo la Argentina. Hay un andamiaje que hay que mejorarlo, pero hay que empezar cumpliendo el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Y las sanciones es la derrota a la diplomacia, sobre todo cuando no las impone el Consejo de Seguridad, porque si no, entonces el más fuerte impone sanciones. Las sanciones no impuestas por el Consejo de Seguridad, que son las que existen hoy, son la ley del más fuerte y no las impone Rusia. Las sufre Rusia, que además le ha generado un excepcional proceso de sustitución de importaciones. Yo hablando con muchos colegas europeos en Moscú, lamentaban porque están perdiendo mercados interesantes para productos alimenticios y ha generado que hoy en Francia se coma un buen camembert, un buen gruyère, una buena carne de Maritorg, una empresa rusa. Así que yo creo que tenemos que volver a recrear el andamiaje. Esto de rule-based order es muy, muy peligroso porque who sets the rules? The rules are already there. Tenemos los 17 objetivos sustentables de las Naciones Unidas. Hay que cumplirlos. Así que yo en eso me siento cómodo y seguro con Rusia, mucho más que con otros, pero como aprendí Naciones Unidas, no name calling, porque sí, lo veo a Rusia como una potencia conservadora que reacciona y yo haría lo mismo cuando se me acercan tanto y están más cerca de Moscú como nunca. ¿Y por qué? Al contrario, yo creo que a Rusia hay que ayudarla, no hay que castigarla. Por suerte que no acusaron ahora de que también hackearon elecciones. El hackeo de elecciones, lamentablemente, lo único que ha demostrado es que lamentablemente nuestra querida democracia representativa está muy desafiada. Y lo primero que tiene que hacer Occidente es reforzar su democracia representativa y su república, su sistema republicano. Porque eso va a ser el mejor ejemplo para desactivar el illiberalismo del mundo que está avanzando aún en la Unión Europea.
y está avanzando en países que no son aliados de Rusia, eso es lo interesante. No están avanzando por influencia rusa, están avanzando por influencia, digamos, autóctona y como una reacción a la Unión Europea. Así que hay un enorme desafío y yo creo, en esto también soy golista, que Europa con Rusia sería un centro excepcional que nos evitaría eventualmente una nueva trampa de Tucídides que está ahí y que podría ser muy perversa a futuro. Es agua, no es vodka, aviso. ¿Puedo responder? Sí. Por favor, por favor. Creo que estamos muy de acuerdo que seguramente Occidente ha causado, digamos, ha conducido políticas que han sido negativas para la seguridad europea, y el alargamiento de la OTAN es digamos, el ejemplo más claro. Y como conversábamos el otro día, también ha habido políticas que la Unión, digamos que el alargamiento también de la Unión Europea no ha sido, digamos, incondicional desde el punto de vista político, más allá únicamente de la introducción de la democracia, pero no ha habido, y del, digamos, obviamente el Estado de Derecho, pero no ha habido ninguna condicionalidad, por ejemplo, el respeto de minorías rusas que vivían en los países bálticos, que no han recibido la ciudadanía en su momento. O sea que se han cometido en Occidente, yo digo, muchos errores. Que pueden explicar, digamos, desde mi punto de vista, explican la reacción de Rusia, pero no necesariamente justifican lo que para mí es una overreaction, una reacción que va más allá de crear nueva seguridad. Hay dos puntos más. Uno es la diferencia entre lo que es la multipolaridad y el multilateralismo, que yo creo que no es lo mismo, porque lo que Rusia propone como un mundo multipolar lo ve como un mundo en el cual un grupo de grandes potencias determinan las reglas del juego, aunque no lo quieran decir abiertamente y se escondan detrás de algunas, digamos, declaraciones como ha hecho Lavrov en febrero de este año en Múnich. No, la idea no es imponer zonas de influencia, esto no es un nuevo Yalta, pero la idea es sentarse a la mesa los 5 grandes o los países que se puedan adherir y propongan, digamos, cómo se debe manejar el mundo. Por un lado se puede entender como responsabilidad, pero para los países menores, los países, digamos, más pequeños, en este caso estoy pensando en países como Georgia, como los países bálticos, como Moldova, como Ucrania, como Bielorrusia, no son los que se van a salir favorecidos de esta realidad. El multilateralismo es otra cosa, es algo que yo apoyo, digamos, soy una gran, digamos, promotora, porque para mí es el concepto de lo que es el orden liberal internacional. Es un orden en el cual hay cooperación que se manifiesta en instituciones que pueden ser la ONU, desde el punto de vista político, que pueden ser organizaciones supranacionales de cooperación como la OSCE, digamos la Organización de la Cooperación y la Seguridad en Europa, que pueden ser, si hablamos de Rusia, digamos, y China, la Organización de Shanghái. Desde el punto de vista económico, tenemos muchos acuerdos, digamos, de libre comercio, o instituciones como la Organización Mundial del Comercio, que son fundamentales para hacer funcionar estructuras de, digamos, multilaterales. O sea, yo veo el multilateralismo como la cooperación de estados a nivel paritario en organizaciones e instituciones que reconozcan la presencia de países como la Argentina, que no están necesariamente alineados, digamos, en un bloque particular. Eso yo creo que en eso coincidimos, o sea que yo eso lo veo como parte de lo que es el International Liberal Order. Y eso viene hand in hand, a la mano de, digamos, del respeto del derecho internacional. Y ahora hablo, digamos, como europea, que también soy. Europa se ha sentido en los últimos años, sobre todo en los años de la administración Trump, que ha sido con Canadá y con algunos países también como Japón, que han, digamos,
han sido los upholders del derecho internacional, sobre todo con el tema de Crimea. Y digamos, los que han pagado con, digamos, con su comercio hacia Rusia, el mantener y el defender el orden internacional, que para mí el punto clave, el número uno, es que no se puedan modificar las fronteras de países con el uso de la fuerza. En Europa, y esto muchas veces lo tengo que explicar a mis colegas rusos, le digo, Europa ha sufrido 2 guerras mundiales y antes muchos siglos de guerras, digamos, intraeuropeas que involucraban cambio de fronteras. Y sobre todo las últimas 2 guerras mundiales han dejado secuelas muy sangrientas. Y en el este europeo es imposible pensar en estados monoétnicos, y hoy en día aún menos en Europa occidental, no solo porque hay grandes regionalismos, en España se sabe, en el Reino Unido, que digamos, que están aflorando, sino también porque hay grandes minorías, digamos, musulmanas. Entonces, en Europa Oriental en particular, cualquier modificación de fronteras puede llevar a una constante guerra militar. Hoy en día estamos en guerra en Europa, en Ucrania. Todavía hoy hay una confrontación en el este de Ucrania por una, digamos, una modificación en un cierto sentido de las fronteras. Entonces yo creo que este elemento, que a veces no es considerado por ahí fuera de Europa con la necesaria, yo creo, intensidad, es fundamental, porque hoy nos encontramos con Turquía, que es nuestro nuevo dolor de cabezas, que está intentando modificar las fronteras en el Mediterráneo oriental, que ha intentado modificar también las fronteras, digamos, reconocidas de Armenia, porque ha pedido que se cree un corredor de acceso de Najicheván, que es una región, un enclave de Azerbaiyán que se encuentra entre Turquía y Armenia, que haya un corredor entre Najicheván y Azerbaiyán a través de Armenia, y ese corredor está patrullado hoy, o será patrullado por tropas de paz rusas. Eso también es un atentar a la integridad territorial de un país como Armenia, que si dejamos de lado el conflicto de Karabaj, en el cual se puede argumentar que Karabaj tenía el derecho de restablecer el control de sus fronteras como reconocidas por la comunidad internacional, el hecho que Turquía haga avances a este nivel, que intervenga en el norte de Siria y cree una franja de protección, de expansión, creo que es muy peligroso, y creo que se está minimizando las implicaciones del cambio de frontera con el uso de la fuerza, y América Latina podría sufrir similares problemáticas, sobre todo si hablamos de Bolivia y su deseo de acceso al Pacífico, que se repite. Hay problemas limítrofes fuertes entre Colombia y Nicaragua. O sea, son temáticas que yo no creo que son de dejar de lado. El tema también, o sea, digamos, en Europa hay un debate interno muy fuerte sobre el tema de las sanciones. Italia, mi país, es uno de los promotores de levantar las sanciones, pero hay que recordar que el problema, por ejemplo, de la exportación agrícola son counter sanctions, o sea, son sanciones impuestas por Rusia a los países europeos. Se pueden justificar porque les hemos impuesto sanciones, pero las sanciones europeas han sido muy targeted, o sea, han sido sanciones claras y específicamente a ciertos individuos y a ciertas empresas. Se sigue comerciando, sobre todo en el aspecto energético, y el proyecto de Nord Stream, digamos, del pipeline de gas que traería el gas de Rusia directamente hacia Alemania, creo que va a resistir la tensión que se creó con Navalny. Pero creo que nos debería hacer mucho pensar, y vuelvo al concepto de las reglas. ¿Cuáles son las reglas en Bielorrusia? ¿Cuál debería ser la posición de los países europeos? ¿Es respetar digamos, el interés geoestratégico que tiene Rusia en Bielorrusia, o el interés del pueblo bielorruso que todos los días y todos los domingos saca el pecho para que su pueblo pueda vivir en prosperidad, en democracia, en respeto a los derechos humanos?
Esa es la gente que hoy está luchando por un mundo de reglas. Y creo que no hay que olvidarlo. Y en este caso Rusia ha apoyado a Lukashenko, a un dictador que ha estado ahí desde 1994 y que ha realmente acribillado a su pueblo. Es bastante violento lo que estamos viendo. Entonces yo peco por ser en eso muy liberal, o sea, yo soy de la visión que cuando hay un movimiento en el mundo occidental que desea, digamos, el Estado de Derecho, y creo que es nuestro deber apoyarlo, con cautela, teniendo consideración que si se apoya demasiado puede haber una intervención, pero no es caso, digamos, que los países en los cuales Rusia ha intervenido o ha dejado de intervenir son los cuales ha habido las famosas revoluciones de colores, que han sido revoluciones democráticas y del Estado de Derecho y contra la corrupción. La Georgia de Saakashvili, la Ucrania de, digamos, de Poroshenko o de Turchinov, que tenía un aspecto, digamos, nacionalista que no escondo, pero los partidos nacionalistas, digamos, no justifican, digamos, una toma de territorio, y Nikol Pashinyan en Armenia, un gobierno, digamos, democrático que ha luchado contra la corrupción y que ha intentado acercarse a, digamos, al mundo europeo. Y no olvidemos que si miramos, digamos, a la creación de la Unión, digamos, de la Eurasian Union, la Eurasian Economic Union, la participación sea de Bielorrusia que de Armenia, y un cierto modo también Kazajstán, ha tenido enormes presiones. Esto no ha sido una voluntary contracting, como digo en mi libro. O sea, acá no ha habido siempre, por ahí con la única excepción de Kirguistán y un cierto modo Kazajstán, un deseo de pertenecer a esa unión aduanera en el modo en el cual Rusia la ha presentado, que es una unión aduanera que refleja sus intereses económicos. Solo si miramos al hecho de que las tarifas externas comunes de la unión aduanera son las tarifas externas comunes de Rusia. Y eso ha implicado, por ejemplo, que Kazajstán y Kirguistán han tenido que subir sus aranceles. Y ha creado problemas para Kirguistán con su comercio con China, porque Kirguistán es un país muy pequeño que vivía del comercio de productos chinos. Ahora Rusia ha intentado protegerse de ese avance de la producción china y puede uno decir que hay un argumento. Pero ha habido muchas presiones muy fuertes, o sea que el utilizo del hard power ruso, especialmente en el área postsoviética, no necesariamente ha sido para el beneficio de estos países. Y con esto le doy otra vez la palabra al embajador. Gracias, Domitila. Ayer estuve en un Zoom con Johnny Canberry, que presentó su último libro, Safe for Democracy, ¿no? Y él es un gran defensor del liberal internationalism. Yo le dije, mire, yo voy a cometer una herejía, pues yo soy un realistic liberal multilateralist, pero primando siempre el realismo. Giulio Andreotti tiene una frase excepcional que dice: el poder desgasta al que no lo tiene. Las Naciones Unidas tienen un pecado original porque es un esquema multilateral, que es un instrumento. El multilateralismo es el instrumento, el multipolarismo hacia la digamos, definición e distribución de poder. Multilateralismo es el instrumento, pero es un hipócrita multilateralismo, porque los que lo crearon, al haber puesto el poder de veto en 5 países, destruyeron de entrada el multipolarismo. Así que eso hay que ser realista y reconocerlo. El multipolarismo jamás va a funcionar mientras haya poder de veto, y por eso la Argentina, ni en la Liga de las Naciones, ni en la Carta de las Naciones, ni en San Francisco, estuvo a favor del veto, y ahora cuando se habla de reformar y expandir, siempre se opone. Pero hay que ser realista. El que tiene el famoso discurso en Tucídides, ¿no? El que tiene el poder de might manda y el otro obedece. Es una regla del ser humano. Ahora, ¿quién no manda cuando tiene poder? ¿Rusia? ¿Y los otros? O sea,
yo al menos no veo diferencia, lo que pasa es que yo le pondría la carga del poderoso a todos los que son poderosos. Y si queremos, ahí yo sí no tengo mis dudas de poner la democracia como centro no de valor constitutivo de mi sociedad, yo soy muy alberdiano, pero como diplomático, si yo me centro en la democracia y digamos, y critico a los dictadores, y la mitad del mundo nunca lo leyó, ni lo siguió, ni a Hobbes, ni a Locke, ni a Rousseau, vamos a tener un problema fenomenal, fenomenal, fenomenal. En un mundo en donde necesitamos multipolarismo, pese a la hipocresía y a la paradoja del derecho a veto, pero al menos fomentemos, aunque sea un lip service, porque los grandes desafíos del mundo futuro y actual de los últimos años, que son global issues, exigen multipolarismo. O sea, la pandemia, este año no estamos revisando los 50 años del TNP en donde había un embajador argentino. Desapareció. Este es el año del bichito. Y vendrán otros bichitos. Y el climate change no lo está desafiando Rusia. Entonces yo creo que con todos sus defectos, el poder, nadie entrega poder. Yo en eso soy muy realista y escéptico en que haya alguna vez un real multipolarismo. Ahora, lo que no quiero, no acepto, y creo que además es disfuncional, es el bilateralismo o el unipolarismo o esta nueva psicosis de la Guerra Fría. Por supuesto, hay que respetar las reglas, el derecho internacional, pero todos. Vos hablas de Turquía. Turquía es el segundo ejército de NATO. ¿Qué hace la OTAN? ¿Qué hace la OTAN? ¿Qué hace la Unión Europea con algunos regímenes illiberals? Entonces, me parece que estamos en un mundo absolutamente complejo, pero en donde lo inmediato es parar ciertos issues globales como los ecológicos. Yo pondría la ecología en amplio sentido, porque la pandemia es un problema ecológico. La falta de agua. En el Sahel hay cada hora 10 centímetros más de desertificación. Desde que empezamos a conversar en esta extraordinaria conversación, el Sahel tiene 10 centímetros más de desertificación. Y vos, que sos una experta en guerras, en los underpinnings, eso genera violencia. Mucho terrorismo, mucha violencia, muchas guerras, mucho desplazamiento, son producidos por problemas de recursos naturales. Y la desertificación que va a llegar a que alguien de un pueblo vaya a buscar zonas más cultivables en otro pueblo y va a generar violencia. Entonces me parece que el mundo exige indefectiblemente que dialoguemos, que cooperemos, porque estamos en un mundo absolutamente interdependiente. Y aunque sea lip service, necesitamos multipolaridad, necesitamos cooperación y no una visión de suma cero, porque los temas nos están pasando por encima. El Zoom nos permite conferencias, pero no negociar. El Zoom le está poniendo un bozal a la solución de muchos problemas complejos. Porque la negociación, gracias a Dios, el robot aún no ha reemplazado al diplomático ni al académico. La negociación, como dar clases, exige lo presencial. Hay empatías humanas que no las puede reemplazar el Zoom ni en la transmisión de conocimiento, ni en la formación de conocimiento, ni en la negociación. Así que yo creo que estamos ahí, por ahí dando un vuelto un poquito para acá, un poquito para allá, pero creo que sí coincidimos en que es esencial un mundo multilateral y cooperar y dialogar y tratar
por encima de ciertas diferencias, poner ciertos issues que no pueden ser rehenes de ideologías, porque el virus va a avanzar y va a seguir y vendrán otras pandemias independientemente de que seamos desarrollados, subdesarrollados, norte o sur. Si no, fijémonos quiénes son los países que más han sufrido la pandemia, ¿no? Perdón la interrupción, quería trasladar, nos faltan algunos minutitos, entonces quería aprovechar para trasladarles algunas preguntas si desean comentar. Por un lado, si querían ampliar la relación o la visión desde Moscú de otras potencias, particularmente China, que es, bueno, lo que todo el mundo siempre tiene en mente, y eventualmente la relación con Berlín también. Y por otro lado, acá hay un interrogante con respecto a cómo ven la influencia rusa en Latinoamérica, particularmente Venezuela, Cuba, cómo se imaginan cuáles son las prioridades de Rusia en ese sentido, y si se puede considerar que hay un expansionismo ruso en Sudamérica. Domitila, ladies first. Para solo el último punto de nuestra conversación, estoy completamente de acuerdo que no significa lo que yo he dicho, que no se puede uno sentar a negociar. Mi opinión es que hay que sentarse a negociar, hay que resolver problemas comunes con lo que yo llamo nuestras líneas rojas, pero hay que hablar del cambio climático, de resolver todo el problema de la negociación de acuerdos sobre armas estratégicas nucleares, el tema de Irán y de Corea del Norte con la proliferación nuclear. Creo que son muchos, digamos, dossiers en los cuales nos podemos sentar en una mesa y encontrar puntos de acuerdo, puntos en común. Y por supuesto el tema del cambio climático creo que es el número uno, porque viene mano a mano con la pandemia. Así que estoy completamente en acuerdo que hay que sentarse en la mesa, hay que dialogar, y no hay que sentarse solo con aquellos que, digamos, que tienen nuestra misma opinión. Intentando, digamos, responder a las preguntas, creo que voy a hablar más sobre China o Europa y dejarle al embajador hablar más sobre Latinoamérica, porque creo que obviamente siendo embajador es un área que conoce mejor y que yo he explorado menos. En cuanto a las relaciones con China, son muy interesantes, porque obviamente luego de la imposición de las sanciones, Rusia se ha volcado hacia China como una alternativa de mercado, digamos un mercado en el cual podía vender su gas y su petróleo. Hay gasoductos y oleoductos que lo permiten, y hoy, digamos, Rusia es uno de los principales proveedores de petróleo a China. China también ha sido una importante fuente de financiación de algunas empresas rusas, sobre todo en el sector energético. También ha sido un importante financiador de lo que es ayuda al desarrollo. Eso a veces no se sabe ni se menciona. También es una importante fuente de tecnología para Rusia, y ha sobrepasado a Alemania, que antes era el principal, digamos, proveedor de tecnología a Rusia. Hoy en día es China, y Alemania se encuentra en segundo lugar. El comercio internacional creo que llega, de lo que me fijé hoy, alrededor de 100 billions, 100.000 millones, el turnover, o sea que es muy importante, pero el aspecto comercial es sobre todo, digamos, está concentrado nuevamente en estos dos aspectos, en la parte energética y también en la parte, digamos, de armamentos y de tecnología armamentística, sobre todo en lo que es early warning y missile defense, o sea, todo lo que es la parte de protección en el campo estratégico de armas estratégicas. Entonces, eso crea, por un lado, como, digamos, una especie de interdependencia. Lo que es interesante es que desde el punto de vista económico hay límites de esta cooperación. O sea, China no ha invertido
en otro sector que no sea el energético, porque se focaliza en aquellos sectores que son necesarios para su propio desarrollo interno. No ve a Rusia como un mercado en expansión para invertir, y lo que es interesante es que en los últimos 5 años hemos visto un declino de lo que es el Foreign Direct Investment chino en Rusia, y al mismo tiempo China no le permite a Rusia que las empresas rusas penetren en lo que es el downstream de la distribución en el sector energético dentro de China. O sea que hay un límite a esa cooperación económica, pero obviamente hay una cooperación estratégica, como he mencionado en el tema, digamos, de ayuda rusa al desarrollo de toda la estructura de Missile Defense y Early Warning para los chinos, y eso crea casi como un partenariado, en un cierto sentido, bastante bien, digamos, afianzado, pero yo no creo que se hable de una alianza, digamos, de una alianza establecida, digamos, militar, como se, digamos, como se temía o se teme siempre, digamos, en Occidente. Y quería justamente mencionar una fórmula que fue expresada por un experto ruso, Alexander Dinkin, cuando se refiere a las relaciones Rusia-China: never against each other, yet not always together. Nunca en contra, pero no siempre juntos. Y creo que eso es lo que mejor define las relaciones, y creo que lo que Rusia ahora está, digamos, sentada mirando es cuál será el tipo de confrontación, digamos, si se volverá una guerra fría en todos los aspectos entre China y Estados Unidos, y casi como sentándose para ver, digamos, catch the pieces, digamos, para ver cómo puede beneficiarse de esta confrontación. Creo que la pregunta todavía está abierta: cómo va a manejar la administración Biden las relaciones con China. Eso es todo otro, daría lugar a otra conferencia, pero yo creo que no van a ser tan agresivas como la administración Trump, así que yo creo que no hay necesariamente a hablar de una nueva alianza militar estratégica de China. Lo que sí los une es un entendimiento similar de las relaciones internacionales, un énfasis en el multilateralismo y en el respeto al derecho internacional y de no injerencia en los aspectos internos de los gobiernos. Eso creo que es lo que más, en cierto modo, los une desde el punto de vista ideológico, o sea, su oposición al famoso regime change del cual hablaba el embajador, y digamos, un entendimiento entre los dos líderes, y creo que la química de los dos líderes, aunque no sea muy estrecha, porque Putin raramente llega a entablar relaciones muy estrechas con líderes, pero en cierto modo, digamos, hay una sintonía positiva, y creo que eso permite un acercamiento. Rusia comprende que Asia es un mercado en expansión, una región económica en expansión, sobre todo si pensamos el último acuerdo de libre comercio firmado con tantos países asiáticos, pero por otro lado tiene la preocupación de ser como el hermano menor de esa alianza. En cuanto a Europa y sobre todo la relación con Alemania, es interesante que me la hayan preguntado, porque desde el punto de vista de Rusia, Alemania siempre es el partner dentro de la Unión Europea al cual Moscú mira, digamos, y analiza mucho las relaciones con la Unión Europea a través de Berlín y no a través de Bruselas. Minimiza el rol de la Unión Europea, y creo que este es su gran error, porque ha habido una enorme cohesión en cuanto al tema de sanciones y de otras políticas económicas en relación a Rusia. Si dejamos de lado el único tema más, digamos, de mayor dificultad, es el tema del pipeline Nord Stream. Pero yo creo, y esto vuelve al tema de Alemania, yo creo que Alemania siempre ha tenido una política, digamos, de apertura hacia Rusia, un poco como la ha definido el embajador, pero esto ha cambiado en el 2014, cuando la famosa frase de Angela Merkel
Putin is living in another world. O sea, Putin vive en un mundo completamente digamos, disasociado con la realidad del siglo XX o XXI. Y ha creado una gran dificultad, pero por otro lado, Angela Merkel ha estado, digamos, en la vanguardia de las negociaciones para resolver el conflicto en Ucrania. Luego ha trabajado también la presidencia francesa con Macron el año pasado. Pero hay digamos, un acuerdo, un entendimiento que hay que acercarse a Rusia y no quemar todos los puentes. El caso de Navalny creó de vuelta muchas dudas, porque Alemania, y sobre todo una canciller del Este, le da mucha importancia al valor digamos, de la política interna. Entonces, creo que esto ha creado un poco digamos, de disturbio y de preocupación en Rusia, que ahora las relaciones con Alemania dice un gran deterioro, y esto creo que por el momento no ocurrió y creo que va a avanzar el Nord Stream. Así que creo que no hay preocupación en la relación bilateral, pero seguramente hay un problema digamos, a nivel europeo. Yo creo que el error que se hace es a veces minimizar la cohesión que hay, sobre todo en la parte comercial dentro, digamos, de la Unión Europea. Así que ahí veo que no va a haber realmente una détente, un dégel con Alemania, digamos, en el foreseeable future. Mucho va a depender de quién, digamos, de quién estará en el Kremlin después del 2024. Doy la palabra al embajador. Bueno, gracias. Muy rápidamente, coincido con Domitila sobre China, pero yo diría que es desafío y crisis al mismo tiempo. De nuevo, Rusia es un país que se guía menos por la teoría y más por la historia, geografía y cultura. Y esos 4.300 kilómetros de frontera que tienen en común. Y ese ratio de 1 a 10, porque hay 1.400 millones de chinos y 140 millones, generan una necesaria dependencia, pero al mismo tiempo generan una lógica reacción de Kremlin. Así que yo coincido que no alimentemos ni generemos una no natural alianza estratégica que no tiene por qué darse y que no sería positiva. Yo no creo que está en la mente de Rusia, y lo ha dicho el presidente Putin, que la relación es excelente, pero nunca a nivel de una alianza estratégica militar. Con Europa, yo en los 3 años he visto una muy interesante evolución, yo diría de acercamiento, porque pese a todo, me da la impresión, hablando con los colegas europeos, que realísticamente se dan cuenta que Rusia es necesaria. Europa sin Rusia, o Unión Europea sin Rusia, ahora que hay uno menos, y es una Unión Europea muy debilitada, que además tampoco es funcional si es rehén de los bálticos. El mundo es mucho más complejo y de nuevo hay una innumerable cantidad de temas que hay que manejar, como Turquía, que lo maneja muy bien Rusia sin ser OTAN, y la OTAN no lo maneja. Así que yo creo que es un tema, es una asignatura pendiente, y coincido en el caso de Alemania, que es quizás el faro a través del cual, o el lente a través del cual Moscú lee a la Unión Europea, Berlín. Pese a todo, Alemania necesita energía, ¿no? Se apuró desarmando la energía nuclear, que es la más limpia. En un mundo verde, no se olviden que el paquete que acaba de aprobar de ayuda a la Unión Europea, algo increíblemente novedoso, está el componente verde muy fuerte, y ahora viene la carrera a ver cuándo llegamos a tener economías verdes lo antes posible. China dice que en el 2060, Corea salió con el 2050,
la Unión Europea lo plantea en el 2040 y algo. O sea, la ecología avanza a pasos agigantados. Y yendo rápidamente a Latinoamérica, en Cuba siempre estuvo. Hubimos de tener una tercera guerra mundial por la crisis de los misiles cubanos, así que no es novedoso ni la presencia ni el tratamiento conservador de la relación. Porque Khrushchev no quería un Fidel Castro lanzado a generar turbulencias en demasía en su relación de potencia con los Estados Unidos. Así que yo creo que cuando uno ve, analiza bien la crisis de los misiles y sobre todo ese mea culpa que hizo McNamara de la crisis de los misiles y de la guerra de Vietnam, ve que Rusia se comportó con cierta tonalidad conservadora. Y yo creo que hoy también es su gran aliado, es un país al que ayuda mucho. La embajada cubana en Moscú, que está a pocas cuadras, a una cuadra de la Argentina, es enorme, fenomenal, pero también cambió Cuba. Yo creo que ni el diplomático cubano hoy se graduó en la Sierra Maestra, ni Lavrov y Putin golpean el zapato, todo evolucionado. Y con respecto a Venezuela, también la presencia rusa no es de ahora, no es solamente con Maduro y con Chávez. No se olvide que Venezuela es la primera reserva de petróleo del mundo. Son relaciones entre dos países petroleros. Mi padre fue diplomático en Venezuela, yo viví hace muchos años, tengo familia ahí, y yo me acuerdo que siempre había una presencia rusa. Más presencia ahora. ¿Y qué país importante, qué P5 no aprovecha una crisis? Yo creo que los rusos lo derrotaban Napoleón, pero aprendieron muy bien de Napoleón que nunca ayudes a tu enemigo a que no se equivoque. Pero tampoco creo que es un intervencionismo. Son juegos de salón como hacen todas las grandes potencias. Con cinismo, con realismo, con intereses, con debilitamientos. Es el normal juego internacional gracias al cual nosotros los diplomáticos tenemos garantizado un trabajo de por vida. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer especialmente a nuestros dos invitados, el embajador Lagorio, la doctora Sagramoso, que realmente un lujo, seguramente los dos argentinos que más conocen Rusia, un país complejo, apasionante y con mucha influencia, y han contribuido en este escaso tiempo que nos ha quedado a entender, a comprender un poco mejor la complejidad de la visión rusa. Así que especialmente a la doctora Sagramoso, que ya es bastante tarde en Londres, muchísimas gracias. Embajador Lagorio, muchas gracias. Al doctor Fontana, que ha contribuido a que esto se pueda concretar. Y bueno, y los invitamos el próximo jueves a las 16:30. Va a estar el embajador Figueroa desde Londres, que nos va a contar la visión de los británicos, de los ingleses, del escenario internacional, que es bastante distinta a la rusa, pero sin duda muy interesante. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar y a nuestros expositores por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Domitila, muchas gracias, Jerónimo, muchas gracias, Andrés, y felicitaciones y gracias, Domitila. Creo que hemos hecho un muy lindo contrapunto. Nos pueden contratar a una cadena televisiva, ¿por qué no? Sí. No, es un placer tener puntos en común y también puntos en desacuerdo, si no la discusión se hace muy aburrida. Muy aburrida, muy aburrida. Muchas gracias. Muchísimas gracias y buenas noches.
Gracias a todos. Felicitaciones a la Universidad Austral y a la Escuela de Gobierno. Muy bien. Si puedo, voy a hacer publicidad para mi libro. Sí, por supuesto, tendríamos que haberlo hecho antes. Para que la biblioteca del Austral lo compre. Le voy a mandar los datos al profesor Fontana. Yo ya lo pedí por Kindle, así que el Austral no se quede atrás. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.